De todos modos, queda el respaldo tanto en nuestro canal de Aceval TV y en la página de Facebook de Aceval. Si gustas, unos 10 segundos y cambio la escena, por favor. Listo, contando. Bueno, los 2 minutos, los 2 segundos pensados, a las ya siendo las 7:10, me voy a permitir darles la cordial bienvenida a este panel denominado Experiencias de Evaluación Participativa en Gobiernos Estatales. Estamos agradecidas profundamente por el interés de todas y todos ustedes quienes nos acompañan el día de hoy. Nos entusiasma contar con la participación de diversidad de perfiles, como vimos en el registro, provenientes del gobierno federal, estatal, municipal, desde la academia, de las organizaciones de la sociedad civil, consultorías y otros espacios clave en el ecosistema de evaluación. Esta pluralidad precisamente enriquecerá el diálogo y fortalece la construcción de estos enfoques innovadores y transformadores que tanto venimos hablando. La evaluación participativa es un pilar fundamental para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua de las políticas públicas. A través de metodologías colaborativas y procesos de co-creación, esta perspectiva permite que las personas quienes son directamente impactadas por las intervenciones públicas no solo sean sujetos de evaluación, sino también esas personas, esos agentes de cambio en su diseño, implementación y mejora. A nombre de nuestra comunidad evaluadora ACEVAL, nos entusiasma que este espacio sea una oportunidad para compartir lecciones aprendidas y casos prácticos sobre la implementación de evaluaciones participativas en gobiernos estatales. Juntas y juntos exploraremos retos, aprendizajes y oportunidades que nos permiten avanzar hacia esos modelos de monitoreo y evaluación más horizontales, inclusivos y sensibles a la diversidad de voces y contextos. Muy agradecida con este nuevo grupo de trabajo que el año pasado fue propuesto de Eval Practitioners. Ya nos hablarán un poquito de ello. Y agradecemos también a nuestras participantes, ponentes, Mónica, Valeria, Janet, Nancy y Mariana, igual Ceci que nos va a presentar el grupo, por compartir sus conocimientos y experiencias, así como a todas las personas participantes que con su interés y compromiso estamos todos unidos impulsando, aún bajo diversos contextos, una cultura de evaluación más participativa e incluyente. Que este intercambio de conocimientos, como todos los que impulsa CEVAL, nos inspire a seguir impulsando la evaluación como una herramienta estratégica para la transformación y la mejora de la calidad de vida de las personas. Muchísimas gracias y voy a pasar la voz a la doctora Cecilia Liotti. Adelante, Ceci. Muy buenas tardes, Diana, y todas y todos los que se conectan desde diferentes partes de México y desde Latinoamérica. De manera breve voy a compartirles de qué trata esta iniciativa. Voy a compartir pantalla. Es una iniciativa que surge el año pasado, que es el grupo de trabajo Evaluación en la práctica Eval Practitioners, que es motivada dentro del seno de ACEVAL, que ustedes saben que cumplimos 10 años y que es el espacio, creo que idóneo para todas las personas que cultivamos la práctica de la evaluación y el uso de la evaluación. Y junto con Janet, que está por acá,
una impulsora de este tema, igual Claudia Mir, bueno, nos dimos cuenta de que faltaba justamente el espacio para poner en la mirada esto de seguir fomentando la comunidad y la práctica de la evaluación, pero especialmente cuáles serían estas buenas prácticas y estas mejoras en las prácticas evaluativas, ¿no? Y aquí para no ocupar mucho tiempo, porque vamos a tener una plática muy rica sobre el tema que nos ocupa, em, pensar en que podemos seguir capacitándonos y por eso está este espacio como el de hoy en y profesionalizarnos, abrir el diálogo, pensar en la ética dentro de la evaluación, que creo que no es un tema menor, decíamos buenas prácticas, el aprendizaje continuo, compartir conocimiento, por eso celebro que haya gente de tantos lados y también vamos hasta Perú y a Centroamérica, hay compañeras y compañeros, promover también la revisión de los TDR, que no sean algo estático, sino también algo vivo, que podamos proponer igual nuevos términos de referencia para las evaluaciones, que podamos entablar conversaciones con las autoridades normativas. También tenemos un grupo de Eval Parliamentarians, no olvidar esa parte que es tan sustantiva y también poder incidir en algo que hace a quienes estamos en la consultoría, que son los procesos licitatorios y que estos procesos también garanticen las mejores prácticas para utilizar siempre metodologías como las que vamos a trabajar hoy con las compañeras. Dicho esto, no ocupo más tiempo. Un abrazo fuerte y gracias desde Mérida, Yucatán. Muchísimas gracias, Ceci. Voy a compartir brevemente la pantalla para presentar a nuestra siguiente ponencia, donde nos va a compartir Valeria Blanco Manzano, coordinadora de presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua. Ahora sí que los casos prácticos desde su experiencia y su perspectiva. Entonces, paso los micrófonos. Valeria, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Diana. En lo que me permito compartir pantalla, aprovecho para agradecer ampliamente la invitación a la academia, en este caso que tú encabezas. Es para mí un honor y un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Y sobre todo por las partners que tengo al lado. Híjole, es un reto bien grande el poder compartir micrófono con Janet y Mónica. Son dos queridas que adoro con el alma y me ponen hasta nerviosa al estar aquí compartiendo un panel con ellas. Entonces, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero también concisa para no tratar, para tratar de respetar los tiempos previstos, ¿no? Para mi presentación, básicamente me voy a enfocar en una de las evaluaciones que nosotros hicimos. Sin embargo, primero quisiera hacer mención que la evaluación participativa para acá con nosotros, el Estado de Chihuahua, nace de una colaboración interinstitucional mediante el Colegio de Jalisco y Evalúa Jalisco. Entonces, nosotras, una servidora y Mónica, hace algunos ayeres, por ahí del 2022-2023, platicábamos de esta necesidad. Entonces, en 2024, Mónica, aquí presente, nos invita a participar no 2023, perdón por la confusión de los años, nos invita a participar en la primera generación del diplomado de evaluación participativa, que ella más adelante les estará platicando, pero es que es así que nace el interés del Estado de Chihuahua. Una servidora y aquí el titular de la dependencia que me toca representar, platicábamos de esa necesidad de migrar hacia evaluaciones transformacionales. Siempre lo platico en los foros, en las conferencias, porque me causa mucha sorpresa con lo que me topo, ¿no? Cuando llegamos a la administración, que hablamos de cómo vamos a integrar el programa anual de evaluación, los tipos de evaluaciones, términos, etcétera, les pregunto a los chicos, ¿no? Ya me tocó llegar con un equipo consolidado, entonces les pregunto, oigan, ¿cómo vamos a trabajar el programa anual de evaluación, ¿no? Los tipos de evaluaciones. Entonces, platicábamos particularmente una dependencia que ya tenía varios años evaluando, aproximadamente 4 o 5 años. Entonces, les digo, ¿cómo van con estas evaluaciones en este ciclo, no?
Y mira, pues ya pasó por diseño, procesos, tal, me empiezan a decir las evaluaciones. Me dice, pero hace mucho que no hace procesos, vamos a hacer procesos. Y yo, ¿cómo? Entonces, dado a esto, fue cuando nos sentamos y platicamos de la necesidad de dejar de lado un poco estas evaluaciones tradicionales a las cuales estamos acostumbrados y tratar de buscar metodologías innovadoras que nos permitan encaminar hacia lo transformacional, ¿no? Entonces, es básicamente esto. Y en primera instancia, pues yo quería abrir mi participación dando esta medalla o este agradecimiento al equipo que en ese momento encabezaba Mónica Vallesca, ya que ella fue quien nos dio todas las herramientas que nosotros paso a paso seguimos. Probablemente les va a platicar ella más adelante acerca del ciclo de evaluación, entonces no voy a platicar con exactitud esa parte, pero sí quisiera platicarles el paso a paso que nosotros seguimos para esta evaluación, ¿no? En primera instancia, nosotros realizamos el ciclo que se ve en pantalla, iniciando con una recepción de postulaciones de intervenciones, es decir, nosotros invitamos a las dependencias y a las entidades quienes estuvieran interesados e interesadas en postular una práctica o una intervención que pudiera ser sometida a una evaluación participativa. Entonces, se les otorgó un periodo de tiempo, pero fue hasta enero que tuvimos la fecha límite para postular, ¿no? Nosotros les dijimos, ¿sabes qué? Compárteme un video en donde tú presentes tu intervención pública, en donde platiques qué es, todos algunos aspectos relevantes. Y con eso, con base en esto, hicimos la selección de la práctica o de la intervención que se iba a evaluar. Vaya, esta era nuestra prueba piloto. Teníamos que hacer solamente una evaluación, no queríamos que se nos saliera un poquito de las manos, ya que si bien es cierto, veníamos del diplomado, pues el ponerlo a la práctica es un tanto distinto, ¿no? Entonces, dado a esto, dijimos solamente una evaluación y se tomó la decisión con base en un análisis de evaluabilidad, es decir, se recibieron una serie de postulaciones, pero no todas estas postulaciones podían ser evaluadas bajo estos términos, ¿no? Fue necesario analizar quiénes sí estaban en condiciones y esto también se realizó con base en el involucramiento de los titulares, es decir, una servidora y el titular de la dependencia que me toca representar, sentó a varias cabezas de las dependencias y platicaron al respecto y fue como se tomó la decisión que se evaluara una evaluación de la Secretaría de Desarrollo Rural, es de quien les voy a platicar, totalmente participativa, y teníamos otro lado con una de enfoque participativo que si bien es cierto no llevaba a cabo todo el ciclo, tenía un aspecto muy importante en el Inter. Lamentablemente no hubo una buena selección de evaluadores y esta evaluación pues fracasó. Entonces, la que sí estuvo al 100% y es la que voy a platicar, reitero, es la de Secretaría de Desarrollo Rural, ¿no? Entonces, ya una vez que nosotros publicamos el programa anual de evaluación, nos pusimos a trabajar una servidora, es decir, desde la unidad técnica de evaluación, a coordinar la etapa de planear fungiendo como un facilitador, ¿no? Entonces, en esta parte celebramos 2 talleres participativos que ya más adelante me voy a permitir platicarles qué se llevó a cabo en estas sesiones y nosotros nos encargamos, pues ahora sí que de facilitar este proceso, ¿no? Ya que los evaluadores iban a estar entrando hasta la etapa de usar. Entonces, celebramos 2 talleres en este periodo. Una vez que se recabaron las preguntas de evaluación de estos talleres, fue que en el mes de junio el equipo técnico, y ahora sí que un equipo más pequeño, nos dimos a la tarea de revisar ese banco de preguntas gigantesco que resultó aproximadamente 50 preguntas de evaluación y las consensuamos en unas más pequeñas, conjuntando todo lo que las personas quisieran decir, ¿no? Entonces, después de esto, se hizo una elección de las preguntas que más salieron votadas. ¿A qué me refiero con esto? Las que más tenían interés de que salieran en el informe de evaluación, ¿no? Porque no podíamos incluir unos términos de referencia con 20 preguntas porque iba a ser un monstruo.
La evaluación constó de 5 preguntas. La casa evaluadora decidió agregar una más y con esta información ya se nos hicieron 300 hojas de informe. Entonces, imagínense el volumen de información si hubiéramos optado por las 20 que se resultaron, ¿no? Entonces, en el periodo de julio a septiembre se hizo la contratación ya de la instancia técnica de evaluación para que finalmente el periodo de septiembre a diciembre ellos tuvieran otros 2 talleres participativos en la etapa de hacer, en los cuales iban a hacer el informe de evaluación. Y de estos 2 talleres, el primero fue para la revisión del plan de trabajo y el segundo fue para la revisión de resultados. Aquí ya nada más nos está faltando uno, que es en la última etapa, que es básicamente para analizar los aspectos susceptibles de mejora con el grupo ampliado y ver qué vamos a atender, ¿no? Resultó un grosso, si no me equivoco, de aproximadamente 26, 27 recomendaciones. Entonces es necesario que se analice con las personas que han participado en los talleres, ¿no? Entonces, en mi participación yo quiero platicarles precisamente de lo que fueron nuestros talleres en los cuales fungimos como facilitadores, ¿no? Me voy a permitir cambiar un poquito. Listo. Pero antes de esto, quiero platicarles de la intervención que fue evaluada y el por qué la elegimos, ¿no? El programa es denominado, Fomento de los agronegocios y el valor agregado. Y este programa tiene el objetivo de impulsar esquemas de formación emprendedora para las y los productores agrícolas a través de espacios de promoción. Entonces, además de esto, este programa cuenta con 3 bienes y servicios, que esto se despliega un poquito más, pero estos apoyan eventos, exposiciones, congresos, es un primer componente. Luego tienen un segundo componente con apoyos económicos y un tercer que es básicamente un poquito de apoyos, pero pueden ser tanto en especie como económicos dirigidos a proyectos de agronegocios. Este programa nos interesó que fuera evaluado, dado que había mantenido un presupuesto muy bajito. Durante 2023, antes, el programa rondaba alrededor de 2 millones de pesos, pero en el 2023 hubo un aumento significativo. Se autorizó aproximadamente 10 millones de pesos para este programa y el modificado del 2023 resultó en 41 millones. Entonces, después de esto, el programa ha crecido impresionantemente, con el presupuesto que se le está asignando. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta de la importancia y la relevancia que tiene. Ese programa con anterioridad, ya había sido sujeto a evaluaciones. Es un programa que está muy consolidado. En la secretaría que le toca trabajar esta información, la verdad es que son sumamente trabajadores y responsables, entonces influyó mucho en la decisión de que fuera este programa, ¿no? Entonces, una vez que elegimos esta parte que se publicó, voy a platicarles de este primer taller participativo como rol de facilitador. Nosotros en primera instancia nos encargamos de generar un piso parejo para todos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? En el lenguaje que estamos utilizando y además la mecánica de trabajo que seguimos. ¿Por qué? Porque aquí había una serie de perfiles totalmente distintos, porque teníamos representantes de cámaras empresariales, luego teníamos productores agrícolas, pero de todos los sectores, teníamos personas académicas y luego estaban participando ya las personas funcionarias, ¿no? Entonces teníamos un mundo gigante de diferentes perfiles y para ello era sumamente importante que habláramos todos en el mismo lenguaje. Yo creo que esa es la principal recomendación que puedo hacerles, es asegurar que siempre durante todo el proceso de la evaluación participativa que ustedes sigan, hablen en un piso parejo, generen información piso parejo para todos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el lenguaje técnico a la persona de la ciudadanía. Entonces es importante que lo generen, ¿no? Entonces, con el objetivo de que nosotros pudiéramos generar este espacio o este piso parejo, como nosotros lo denominamos, hicimos una serie de actividades en primera instancia para conocernos, ¿no? La primera de ellas, cuando citamos a los 40 productores que participaron, entre productores y cámaras empresariales, les dijimos, ¿saben qué? Tráiganse algún objeto que los represente. Entonces, no les dijimos para qué ni qué íbamos a realizar, solamente les dijimos, tráiganse un objeto que los represente.
Entonces, cada uno, si ustedes se pueden fijar en la foto en la que está un poquito más grande, traían productos totalmente distintos, ¿no? Hay quienes trajeron el producto que ellos vendían, como es la manzana, hay quienes trajeron el vino, pero hay otros que trajeron raquetas, que trajeron una serie de instrumentos. ¿Por qué? Porque ellos sentían que lo representaba. Entonces, este primer acercamiento nos hizo conocernos de una manera diferente. Entonces, ya una vez que supimos quiénes estábamos, qué era lo que estábamos haciendo en este proceso, les dimos una introducción. ¿A qué me refiero con esto? Con el objetivo de la sesión, les explicamos el para qué estábamos ahí. En esta sesión o durante las sesiones acudió el secretario de Desarrollo Rural. Esta es una de las partes también más importantes y como una recomendación de una buena práctica. Si los altos mandos están involucrados en el proceso de evaluación, también va a ser más sencillo mantener a todos los involucrados. Entonces, también esa es una buena recomendación que puedo hacerles, porque platicando con personas externas me decían, es que es complicado el hacer estas evaluaciones porque pueden acudir un grupo de personas y la siguiente sesión acuden otras. Entonces, si el impulso se hace desde quien otorga el apoyo, es decir, cuando ellos visualizan que los titulares están asistiendo, pues es cuando se le empieza a poner un poquito de peso, ¿no? Entonces, hay algunas otras situaciones que pueden seguir para mantenerlos, pero es la importancia, ¿no? Entonces, en este primer taller, lo que nosotros hicimos fue establecer una serie de reglas, ya que hicimos una serie de equipos, eran 5 equipos, en donde nos aseguramos que estuvieran todas las figuras. ¿A qué me refiero con todas las figuras? Que hubiera productores, que hubiera gente de la Secretaría de Hacienda, nosotros como gestores, y además gente de la Secretaría de Desarrollo Rural y también cámaras empresariales. Entonces, cada equipo estaba conformado por los mismos perfiles. ¿Para qué? Para que todos pudiéramos platicar, que tuviéramos un consenso de la información que estuviéramos recabando con una diversidad de opiniones. Entonces, esta también es una recomendación grande que les puedo hacer. No hagan un grupo grande con todos porque va a ser difícil poder consensuar todos los votos. Mejor una serie de grupos en donde estén todos los actores involucrados, ¿no? Entonces, partimos de una actividad que se llama Yo lo miro así. Básicamente es como una flor en la cual hacíamos una serie de preguntas que es ¿quién? Es decir, ¿quiénes estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué está haciendo el programa? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Por qué? Y luego, ¿para qué me va a servir la evaluación y de qué me va a servir la evaluación? De esta manera tuvimos un parteaguas para poder recabar la información y saber en dónde estamos parados, qué información traía cada uno de los involucrados y posterior a esto poder determinar el objetivo de la evaluación. Entonces, este fue un primer taller. Posteriormente hicimos un segundo taller, nosotros reiteros de la Secretaría como un rol de facilitador, en el cual en este nos enfocamos en recabar las preguntas de evaluación. Y esto se realizó mediante una dinámica que se llama 40 chihuahuenses preguntaron. No sé si ustedes ubican, en México fue muy famoso por un tiempo, 100 mexicanos dijeron, no teníamos 100 personas, éramos 40, entonces lo denominamos como 40 chihuahuenses preguntaron. Entonces, en esta actividad les pedimos que apuntaran en una serie de tarjetones, todo fue pues un poquito más gráfico también el trabajar este tipo de dinámicas con papelógrafos y toda esta información facilita un poco el esquema, ¿no? Entonces empezaron a hacer un montón de preguntas de qué querían saber de la evaluación o qué querían saber del programa y qué era lo que estaba pasando, de modo que salieron, como les mencionaba, un total de 50 preguntas. Y de estas 50 preguntas, les voy a poner un ejemplo aquí como el que está en pantalla, se hizo una sola. Entonces, por ejemplo, nos preguntaban, ¿el programa es poco conocido? ¿Por qué no se promueve? O ¿cómo podemos estar atentos a las convocatorias? O un comentario que nos hacían, yo le aviso a mi comadre cuando están dando los apoyos porque yo soy beneficiaria. Y esta persona nos decía que los demás no se daban cuenta, entonces que ella lo que hacía era pasar la voz. Y luego otro comentario en el sentido de que si se podría hacer un taller previo al arranque de las convocatorias para saber como beneficiarios qué se cambió y cómo aplicar. Entonces, lo que ellos comentaban era que era muy difícil entender las convocatorias y las reglas de operación. Entonces,
Estas 4 preguntas se lograron conjuntar en esta que está marcada en el recuadro de color azul, determinada de la siguiente manera, solo me voy a permitir leerla. El programa implementó esfuerzos adicionales más allá de sus obligaciones legales para desarrollar estrategias de comunicación y difusión efectivas que contribuyen a ampliar su alcance y llegar a un mayor número de beneficiarios potenciales. Yo creo que aquí en esta parte es la labor más complicada, es decir, traducir lo que las personas participantes quisieron decir en una pregunta de evaluación. Y hay que tener para esto muchísima paciencia porque salen muchísimas cosas. O sea, les comento, fueron 50 preguntas, pero además de esas 50 preguntas habieron un montón de comentarios y todo se tenía que tomar en cuenta. Entonces, la labor más complicada es esta y esta la asumimos desde nuestra cancha como Secretaría de Hacienda con el rol de facilitador. La verdad, un poco con miedito porque era un reto gigantesco, ¿no? El poder traducir esta parte. Sin embargo, fue un proceso bastante rico. Tuvimos la ventaja de que solo de las 40 personas que estaban participando inicialmente se nos bajaron muy poquitas del barco. Y de las cámaras empresariales, por ejemplo, era con quien más teníamos problema por cuestiones del tiempo, ¿no? Que nosotros los citábamos 4 horas, pero no sabían que estaban 4 horas, que tendrían que ser 4 horas las que estarían. Entonces, ya lo que hacían después era asistir el titular y una persona que se pudiera quedar. Entonces, es importante también que comuniquen cuando se citan a los talleres participativos los tiempos o las proyecciones que se van a tomar, porque mucha gente va a expensas de que a lo mejor va a estar 1 hora ahí. Entonces, ese es un tema también importante de que consideren como resultado de lo que les comento de las preguntas de evaluación. Quedaron solo estas 5. Lo que nosotros hicimos fue, reitero, se recabó todo ese banco de preguntas gigantesca y de comentarios, luego se tradujo aproximadamente a 20 preguntas, todo fue un grupo técnico, no quiere decir que se hizo de manera unilateral, que se dejó fuera las voces, no, se hizo un equipo más pequeño para poder consensuar lo que estaban tratando de decir y luego, con base en eso, se tomó la decisión de estas 5 preguntas, pero este equipo técnico, ¿no? Entonces, el resto de preguntas que se quedaron fuera, se les pidió a la gente de la Secretaría de Desarrollo Rural en específico que hicieran un instrumento del por qué no se estaba aceptando la pregunta y que se contestaran esas dudas. ¿Por qué? Porque había comentarios, por ejemplo, en donde nos pasaba muchísimo, que había una productora que nos decía, es que Hacienda es bien lento con sus procesos. ¿Pero con cuáles procesos? No, con el alta de Hacienda. Es que no somos nosotros, es otra dependencia porque nos reclamaba y se enojaba. Entonces, eran estas cosas que teníamos que estar nosotros midiendo y hay muchas preguntas que eran de este tipo. Entonces, por eso no se incorporaban en el informe de evaluación, ¿no? Entonces, el proceso o lo que se solicitó fue, ¿sabes qué? Haz como una especie de checklist o una contestación del por qué no las estamos considerando para que ellos puedan sentir que de todas maneras su voz se tomó en cuenta, ¿no? Entonces, de modo que este proceso de evaluación me voy a apresurar porque me parece que ya me estoy pasando un poquito del tiempo, estoy casi, nada más para finalizar, en una serie de recomendaciones que van a incidir en el éxito de su evaluación. La primera de ellas es que involucren a los titulares. La mejor recomendación, que generen un piso parejo, es decir, lenguaje en temas de dinámicas prácticas, que tengan un compromiso desde el inicio, les digan qué van a hacer, cuántas sesiones serán y una selección de instancia técnica de evaluación buena. Ese es el éxito de toda la evaluación, porque nada sirve que ustedes se avienten un trabajal si al momento de seleccionar a su instancia no va a saber. Y que también tenga este rol de facilitador. Les digo, nosotros tenemos la experiencia de 2 evaluaciones, que una fracasó y que una salió perfectamente bien. Y la disponibilidad presupuestal también es importante, ¿no? Con esto cierro mi participación. De cualquier manera, les voy a dejar mi medio de contacto por si gustan comunicarse. De cualquier manera, que estoy atenta al chat por si hay dudas o para los espacios que se asignan más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Valeria. Excelente tu
tus recomendaciones y tu participación. Y ahora me voy a permitir cederle la palabra a la doctora Mónica Vallesca, que actualmente es directora de gestión estratégica y monitoreo del desempeño de IMEPLAN Jalisco, pero bueno, todo el mundo la conocemos, ¿no? Por su gran esfuerzo, impulso y entusiasmo en este tema precisamente de evaluación participativa. Entonces, cedo los micrófonos. Adelante, doctora Mónica. Muchas gracias, Diana. Buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Me voy a permitir compartir una presentación que les tengo por aquí preparada, esperando que la tecnología no nos falle y si me dicen si todo se ve bien. ¿Sí? Sí, ya. Perfecto, bueno, pues voy a comenzar. Primero me gustaría, como bien lo señalaban tanto Diana como Valeria, pues hacer una breve introducción muy breve a lo que ya se comentaba de lo que es evaluación participativa, ¿no? Que este es un concepto en construcción porque está a partir de muchas prácticas integrándose, pero lo que me gustaría hacer énfasis es que es un proceso sistemático y sistémico, que no pierde la rigurosidad metodológica y que lo que busca es generar espacios de confianza y horizontalidad propicios para que una multiplicidad de los actores que están implicados tanto en los problemas como en las soluciones participen de los procesos de evaluación. Esta participación en lo que buscamos en la práctica y lo que se refiere en algunos textos conceptuales metodológicos, pues se busca que sea diversa, sostenida, influyente y transformadora, como lo decía Valeria. Y esta participación, en mi experiencia y en lo que he conocido de experiencias fuera de lo que yo he participado, tiene que ver en dos niveles. Primero, que la participación sea tanto en el tipo y los alcances de la evaluación, que es decir, que todos estos actores participen y decidan, como decía Valeria, en qué evaluar, qué preguntas hacer, cómo darle seguimiento, cómo analizar las recomendaciones y los hallazgos y eventualmente en las agendas de mejora. Pero también esta participación, y que en eso abundará, me imagino un poco más Janet, sea en cuanto al levantamiento de la información, en el análisis y en la interpretación de esta información. Entonces, tenemos dos tipos de experiencia de evaluación participativa. Una donde los actores participan en la selección de los alcances de la evaluación y otra donde además de participar en este nivel, participan en la recolección de datos. Me parece que eso es importante apuntarlo en la parte conceptual metodológica de este enfoque. Y bueno, lo que mencionaba también Valeria, ¿no? Esta perspectiva lo que busca es que sea con un enfoque participativo, pedagógico, que involucre a todos en este proceso que es técnico, riguroso, pero incluyente. Hay una recomendación, para quien no lo sepa, hay una comunidad de evaluación participativa que tiene una página web que se llama Eval Participativa, la pueden buscar en internet y hay algún material que ya se ha estado produciendo con distintas experiencias en América Latina sobre esta participación y una recomendación pues es el manual de evaluación participativa que se llama Siembra y Cosecha, donde no me voy a tener, pero viene detallados entre muchas otras cosas los principios, unos principios iniciales que se están proponiendo de la evaluación participativa. Algunos de los principios que me gustaría relevar pues es que los actores pues son relevantes y que tienen una participación activa y consciente, que se recoge el saber local, ¿no? Que no solamente se recogen los saberes técnicos que se obtienen durante la investigación, sino que esta participación multiactor permite integrar los saberes de todos los que participan, de quien vive el problema, de quien administra la intervención, de quien observa la intervención y diversos actores que se decidan. Que se hace un esfuerzo intencionado por trabajar en un modo de asociación, ¿no? De alianzas,
que se procuran técnicas y materiales didácticos que facilitan el diálogo, la apropiación, el conocimiento, muchos de ellos sustentados en la educación popular, ¿no? En los principios de educación popular. El quinto, pues que estos actores se busca que no solamente participen, sino que se apropien de los procesos, así como de los resultados para el seguimiento. Y finalmente, los últimos dos criterios, pues es que principios, pues que se refuerza este tipo de competencias locales y lo que mencionaba Valeria, pues que hay un nuevo rol en los participantes de la evaluación, principalmente de los evaluadores. Entonces, digamos, solamente para ilustrar, desde mi punto de vista hay como dos enfoques clásicos. El tradicional, donde viene una serie de expertos técnicos y donde hacen una investigación, obtienen los hallazgos, dicen los hallazgos, pero digamos está de manera diferenciada al resto de los actores que están involucrados en la problemática y en la intervención, ya sea un servicio, un programa público o un programa implementado por una organización no gubernamental, cualquier tipo de intervención que intente brindar una solución a una problemática. Y en cambio, los enfoques participativos justamente invanan los saberes distintos, las miradas distintas que pueden mejorar las soluciones y también pueden mejorar el uso de la información de la evaluación. En términos conceptuales, metodológicos, digamos, tenemos este enfoque, pues lo que pretende es que identifiquemos que la participación hay de varios tipos, ¿no? Hay mucho material académico, conceptual, donde pues se dice que la participación puede ser diversa. Desde dar información, la transparencia es una manera de participación, pero es en un nivel, digamos, pues muy bajito, ¿no? Con un esfuerzo medianamente mínimo. Y luego hay distintas formas de medirlo. Nosotros hemos sintetizado esos tres niveles, ¿no? El nivel de dar información, el nivel de colaborar en la gestión cuando tú consultas, cuando haces entrevistas, cuando pides opinión, eso es pues colaborar a partir de una opinión y el máximo nivel de participación, conceptualmente hablando, se identifica con las expresiones de co-creación, ¿no? De co-decidir. Entonces, este enfoque participativo lo que busca es que todos los involucrados en la solución de los problemas incidan, co-creen, co-diseñen una intervención y por tanto haya mayores niveles de incidencia y de apropiación. ¿Quiénes participan? ¿No? Bien lo mencionaba Valeria, bueno, pues participan los gestores, ¿no? Participan las personas que operan los programas, las intervenciones, no solamente por concretarlo a programas, puede ser desde un servicio, puede ser desde una estrategia, una política, etcétera. Las personas de las unidades centrales de evaluación o quien gestionan el proceso de evaluación. Puede haber los enlaces en las dependencias o los enlaces que participan en distintos tramos de la intervención. Puede haber personas de dependencias socias, ¿no? Hay muchas intervenciones donde no solamente actúa una sola institución, sino varias, y estas pueden participar, académicos, beneficiarios, etcétera. En el modelo que hemos transitado en México, en Costa Rica, en Ecuador, se trabaja a través, ¿cómo nos organizamos? Tantas personas, ¿cómo nos organizamos, no? Entonces, un modelo que nosotros impulsamos y que hemos experimentado es que al menos dividas en dos grandes grupos. Puedes tener un grupo, como bien lo decía Valeria, en su experiencia, 40 personas, no pueden decidir todo en todos momentos. Entonces, este modelo lo que propone es que haya un grupo ampliado, todos los que se decida involucrar. Y de ahí se seleccione un grupo técnico, que este grupo técnico permita andar mucho más rápido las cuestiones más ejecutivas, las sistematizaciones, etcétera, pero que siempre el grupo ampliado forme parte de las decisiones de la elección, de los alcances de la evaluación, así como de su seguimiento.
Y bueno, este enfoque impulsa dos cosas fundamentales desde mi punto de vista. Primero, entiende que la evaluación va más allá de la investigación y el informe, ¿no? O sea, evaluar no es hacer investigación y entregar un informe, que eso desde mi perspectiva es en el enfoque clásico, ¿no? En este enfoque lo que se entiende es que la evaluación es un proceso mucho más largo, que implica desde la planeación, desde la selección hasta el uso de la información, ¿no? Y la otra gran aportación o el otro gran pilar que pretende este enfoque es entender que tanto los gestores como los evaluadores tienen otro rol y tienen un rol de facilitadores, facilitadores del proceso y facilitadores del uso principalmente, ¿no? Em, y bueno, aquí les presento, perdón si se ven muy pixeleados, se pueden dirigir a las fuentes originales, dos rutas de evaluación participativa. La primera, que fue implementada del Ministerio de Planificación y Economía de Costa Rica, donde tiene 3 grandes etapas, y la segunda, que fue implementada por la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana de Jalisco, donde yo colaboré, la diferencia es que en la parte de evaluación en Jalisco se agregó una etapa adicional, que es la etapa de seleccionar, ¿no? Y en estas 3 etapas, en estas 4 etapas, seleccionar, planear, hacer la investigación y usar, puede haber mecanismos participativos o momentos participativos. Así que cuando Valeria decía, no hicimos toda la ruta, o puede ser que hagas toda la ruta, que en todos estos 4 momentos puedas incorporar procesos participativos, o puede ser que intencionadamente selecciones una etapa en particular, ¿no? Una de estas 4 etapas. Hay un como diálogo, ¿no? Sobre si se deberían de llamar diferentes o se deberían de llamar iguales, pero bueno, en términos genéricos, evaluación participativa lo podemos entender así. ¿Qué hicimos en Jalisco? Les comparto que yo estuve al frente de Evalúa Jalisco del 2013 al 2024, y en este enfoque participativo iniciamos en 2018, que conocimos la metodología que hacía Mideplan, financiado o en alianza con la iniciativa del DEVAL, que es el Instituto de Evaluación alemán, Instituto de Evaluación del Desarrollo de Alemania, y ellos tenían un proyecto que se llama FOSELAC, o se llamaba FOSELAC, y impulsaron evaluaciones participativas en Costa Rica. Nosotros los conocimos en el 18 y en el 19 empezamos el camino, ¿no? Y entonces a partir del 19 empezamos a trabajar con ellos y pues hicimos varias cosas en esos años. Aquí también se ve súper pixeleado, no lo había visto. Hicimos en el 19 un proceso paralelo financiado por FOSELAC, donde a la par hicimos una evaluación participativa en Jalisco y se hizo una evaluación participativa en Costa Rica. Este proceso, bueno, pues se vino la pandemia, tardamos un poco más, pero lo concluimos. Después de concluir ese proceso, que fue la evaluación de un programa que se llama Mi Pasaje en Jalisco, así se llamaba hasta el 24, Jalisco hizo réplicas, ¿no? Réplicas del ejercicio en todo el proceso, con las 4 etapas y todas las actividades específicas. Uno fue a la estrategia ALE, otro fue a otra estrategia, a un programa que se llamaba Jalisco Te Reconoce, apoyo a personas mayores, otro programa de la Secretaría de Desarrollo Rural, grupo a personas vulnerables en zonas rurales, y una evaluación participativa de toda la ruta, digamos, a la política de transporte público en Jalisco. Los detalles van a quedar en la presentación para conocer más el informe, los avances en la agenda, etcétera, pues están disponibles en la página web todavía, ¿no? Hoy lo revisé y están disponibles. También hicimos otros ejercicios participativos que no fue toda la ruta, sino con
acciones intencionadas particularmente en alguna de las etapas. Así, y lo hicimos para... Se puso en mute tu micrófono, Moni. Ah, muchas gracias. Uno que se llama Nidos de Lluvia, donde este programa lo que hicimos fue, hicimos primero una evaluación tradicional y luego hicimos una evaluación participativa. ¿Sí se ve completa la pantalla? Que acá se ve medio raro. Sí. Sí, se ve. Ok. Muchas gracias. Donde se hizo una evaluación, donde se hizo un taller participativo de análisis de hallazgos y de recomendaciones. Entonces, teníamos a los usuarios, a OSCs que analizaban y monitoreaban, que monitorean temas de agua en Jalisco, a los operadores del programa, analizando los hallazgos obtenidos por el evaluador y las recomendaciones. Ese taller, el taller de análisis de hallazgos y recomendaciones, al igual que el taller de planeación, para mí son uno de los momentos más estratégicos de los mecanismos participativos, porque tienes a todo ese conjunto de actores analizando los hallazgos y analizando las recomendaciones. Y eso hace mucho más útil y mucho más estratégico y enfocado los informes, las agendas y su seguimiento. Y el segundo programa que hicimos de manera participativa fue el programa Recrea Inglés en su fase de diseño. A este se hizo la teoría de cambio se hizo participativa con alumnos, directores, maestros, padres de familia, ¿no? Y el diseño de la teoría de cambio se hizo con estos ejercicios participativos y se embonó a todo el proceso de evaluación. Y finalmente quiero relevar un ejercicio que se lo titulamos modelo de inversión, modelo de evaluación ex post de la inversión pública en Jalisco, que este fue un proceso bien interesante donde participaron tanto Diana Valadez como Janet Salvador en este proceso participativo donde logramos participativamente definir el modelo que en Jalisco se seguirá para evaluar la inversión pública. Este modelo permitió, bueno, se hizo a partir de la participación de legisladores, de diputados locales, de una OSC, de académicos y de funcionarios públicos de distintos niveles, ¿no? Y realmente el modelo que surgió fue un modelo no solamente socializado, sino apropiado, entendido y diseñado entre todos los actores participantes. Entonces, bueno, fue una de las experiencias también muy enriquecedoras que tuvimos y se presentó el año pasado, ¿no? Y este año el gobierno del estado está obligado a hacer una evaluación participativa de inversión pública del sector de agua, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se pilotea este modelo. Y bueno, ya perfilándome para terminar, con unos minutos para terminar, les quiero pasar el comercial, ¿no? Como bien lo decía Valeria, nosotros iniciamos con esta experiencia y con la experiencia que habíamos recogido de los colegas a nivel internacional con un ejercicio formativo, porque realmente para la experiencia que tuvimos en mi andar de las últimas décadas en materia de evaluación, este enfoque realmente transforma, ¿no? Este enfoque realmente hace útil. Es mucho más trabajo al inicio, ya después que le agarres el rollo, no es tanto porque ya sistematizas procesos, pero al principio pues hay dudas, ¿no? Como decía Valeria, involucro, no involucro, cómo hacemos piso parejo, cómo estandarizamos lenguaje, etcétera. Y entonces decidimos iniciar un proceso formativo y tenemos un diplomado en evaluación participativa que se otorga la acreditación por el Colegio de Jalisco y bueno, estas son algunas imágenes de algunas de las generaciones. Aquí está Jocelyn, aquí está, por aquí andaba Janet, por aquí está Valeria, ¿no? Wow. Bueno, mis diapositivas creo que están muy pesadas. Voy a ver.
¿ok? Les comparto pues las generalidades, ya vamos a empezar, no me deja. Ya vamos a empezar la edición 25, ¿no? Y les comparto pues que es modalidad híbrida, es decir, tanto en línea con trabajo autogestivo y sesiones síncronas como videoconferencias, y hay un módulo presencial. Son 160 horas de currícula. Y este es el programa por módulos, ¿no? En esta edición abriremos un propedéutico. Aquí está nuestra compañera Margaret de Guatemala, quien estaremos ella y yo en el propedéutico. El primer módulo es sobre complejidad, pensamiento sistémico y gestión colaborativa centrada en las personas. El segundo módulo habla o abordamos técnicas, formatos, herramientas para hacer procesos participativos para la selección de los programas a evaluar, así como para la planeación de la evaluación, terminando en términos de referencia. El tercer módulo es sobre cómo hacer investigación participativa, recolección de datos y los informes de evaluación. El cuarto módulo, que también es virtual, es sobre cómo algunas técnicas para mejorar el uso. Y finalmente un taller presencial que se hace acá en Guadalajara, en el Colegio de Jalisco, justamente, de 4 días, donde ahí pues ponemos en práctica todo y hacemos una simulación de los ejercicios participativos. Estoy a un minuto de terminar. Pues este es el claustro de profesores, ¿no? Está Diego del Moral, que él es México brasileño, Juan Murciano de España, Andrea Meneses se incorpora en esta edición desde Costa Rica, Pablo Rodríguez y Esteban Tapela de Argentina, Radamanto Portilla, Mónica Vallesca, su servidora, y Janet Salvador de México, ¿no? Somos los profesores. Y tenemos un grupo de tutoras dinamizadoras del ejercicio de aprendizaje, Selene, Sujei, Nayeli, Fernanda y Pamela. Y bueno, los participantes en la edición 23 tratamos de armar grupos heterogéneos también. Estuvo Coneval, gobiernos estatales, municipales, OSCs, ONGs, evaluadores, ¿no? Y instituciones locales. En el 2024, pues también, y tuvimos participación internacional. Hemos tenido compañeras y compañeros de España, de Ecuador, de Brasil, ¿no? Y este año, pues estaremos empezando, si todo nos sale bien, en mayo. Así que aquí les dejo, les voy a poner en el chat el correo electrónico para que cualquier duda, pues nos manifiesten su interés ahí. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Buenas noches. Al contrario, muchísimas gracias, Mónica, por toda tu expertise y bueno, este gran diplomado que muchas de las personas que estamos aquí ya hemos cursado. Gracias. Entonces, la siguiente presentación la dirigirá nuestra gran cofundadora de ACEVAL, que es directora de evaluación de programas del Centro de Análisis de Programas y Evaluación de Proyectos Evalúa y gran impulsora también de la cultura de la evaluación en México desde hace más de 10 años. Entonces, ella dirigirá la siguiente sesión presentando también lecciones aprendidas y experiencias. Son tuyos los micrófonos, Janet, adelante. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a compartir nuestra pantalla que está aquí. Bien, pues muchas gracias a Ceval por abrirnos estos espacios en los que podemos compartir con la comunidad de evaluación los aprendizajes y también presentar aquellas metodologías y experiencias que hemos tenido. Vamos a hablar de experiencias participativas desde la práctica evaluativa que hemos tenido, cómo se evalúa. Primeramente, sí me gustaría hablar un poco, aunque ya Mónica lo presentó en gran medida, pero profundizar un poco esta mirada que hemos venido desarrollando sobre la evaluación participativa. Cuando nos preguntan, a veces cuando doy clases sobre evaluación participativa, una de las preguntas más recurrentes de las y los estudiantes es, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que la hace participativa? Bien, diversos autores
han coincidido, por ejemplo, Tapela, CETE, UCAR, Federman, han coincidido en que hay dos elementos que son los que vienen a caracterizar una evaluación participativa. Y esta es que se involucran otras personas más allá del equipo evaluador y pueden ser quienes están a cargo de la intervención, pueden ser quienes reciben los bienes y servicios o quienes tienen un interés específico o particular como podría ser la sociedad civil o la academia. También estas personas vienen a participar en en las diversas etapas del proceso evaluativo. Sí, Tapela y Federman coinciden en que pueden participar desde la definición de la evaluación, el diseño y desarrollo de los instrumentos, la recopilación y análisis de la información, así como en la comunicación y difusión de los resultados. Estas son lo que caracteriza. Ahora, si nos preguntamos cuánto participan o cómo se clasifican estas evaluaciones, que ya había mencionado un poco de esto, Mónica, vemos que la participación en una evaluación de este tipo, con este enfoque participativo, no hay una regla escrita, no hay una regla clara, es un traje a la medida, es una forma de que se haga de acuerdo a las necesidades de la instancia evaluadora, perdón, de la instancia promotora de la evaluación, de la instancia que ejecuta el programa o la intervención y puede participar tanto la instancia gubernamental, como en el ejemplo que nos puso Valeria de la evaluación que ellos implementaron en Chihuahua. Estuvieron ellos del área al área de evaluación, la técnica evaluativa, la unidad técnica de evaluación, la UTE. Ellos estuvieron apoyando, facilitando el proceso en la etapa de diseño y después entregaron el proyecto de evaluación para que un equipo facilitador externo llevara a cabo el ejercicio y después regresan a que sea la UTE quien termine en esta parte de los aspectos susceptibles de mejora. Esa es una forma de plantearlo. Hay otras experiencias, y por aquí está mi gran amigo Jesús Flores, que nos dio la facilidad cuando él estaba en Zacatecas, en el gobierno de Zacatecas, abrió la posibilidad de que se hicieran evaluaciones participativas y ahí la participación fue muy distinta. Se armaron equipos de evaluación. Ahí no existía esta figura de un equipo técnico ampliado, no, aquí eran los equipos de evaluación. Los equipos de evaluación conformados con personas ejecutoras, con personas usuarias de los bienes y servicios, las personas que recibían los bienes y servicios y otras instancias gubernamentales formaron el equipo de evaluación y fueron quienes llevaron a cabo todas las etapas del proceso, definieron las preguntas de evaluación, hicieron el trabajo de campo, sistematizaron la información, presentaron los resultados. Entonces, aquí vemos que cuánto participan depende mucho de las características propias de quien está promoviendo la evaluación participativa y el momento en el que se llevan a cabo. De acuerdo a cuánto participan y cuál es la intencionalidad de llevar a cabo estas evaluaciones participativas, los autores nos han hablado de dos enfoques. Un enfoque que es cuando estas evaluaciones están orientadas a las mejoras de los programas y de los proyectos, y este enfoque se ha dado principalmente en países como Estados Unidos, Europa, Canadá. Esta evaluación participativa práctica, como se denomina, sus siglas en inglés son PPE, y esta corriente nos ha utilizado los resultados de las evaluaciones con una finalidad de tipo instrumental, conceptual, político persuasivo, que se orienta hacia la toma de decisiones programáticas y este enfoque persigue principalmente la mejora de los programas. Pero tenemos otro enfoque, que este otro enfoque es el enfoque más transformador, una evaluación participativa transformadora y que se da mucho más
en el sur global y tenemos más experiencias de este tipo de evaluaciones en países como Brasil, como África, como la India, en América Latina, y este tipo de evaluación persigue principalmente el empoderamiento colectivo y la profundización del conocimiento social. Entonces, cuando nosotros nos encontramos ante estos dos enfoques y vemos que existe la posibilidad de involucrar mucho más a las personas que ya están relacionadas con la intervención, podemos hacer un desarrollo de una evaluación participativa mucho más orientada al desarrollo de capacidades institucionales, a la apropiación de los conocimientos y de los procesos evaluativos. Se evalúa, el Centro de Análisis de Programas y Evaluación de Proyectos ha desarrollado evaluaciones participativas en 3 programas en Zacatecas, en una evaluación en Jalisco y otra donde participamos que no era una evaluación, pero aplicamos metodologías participativas, y en 4 intervenciones en la Ciudad de México. Y hemos desarrollado estas metodologías que involucran mucho más a las personas que están involucradas participando en las intervenciones. Esta es la metodología que nosotras hemos implementado más. Se parece mucho más, viendo los modelos que presentó Mónica, se parece mucho más a lo que hacen en Costa Rica, porque aquí, como facilitadores de estas evaluaciones, nosotros no intervenimos en decidir qué programa se va a evaluar, cómo se va a llevar a cabo esta evaluación, porque a nosotros ya nos llaman cuando todas esas decisiones ya han sido tomadas. Entonces nosotros empezamos con la etapa de diseño, pero algo que es transversal y que es muy importante recalcarlo es que fortalecemos a los equipos de evaluación a través de capacitaciones. Todo el tiempo estamos haciendo fortalecimiento de capacidades. Si es un equipo que va a trabajar en el diseño, que esa participación se va a dar desde el diseño, les enseñamos desde lo que son los criterios de evaluación, cómo se hacen, cómo se elaboran las preguntas evaluación, los tipos de preguntas que tenemos, qué es una matriz de evaluación. Se les enseña también métodos cualitativos, técnicas cualitativas de recolección de información para que ellos puedan, en esta etapa de diseño, elaborar su matriz de evaluación. Entonces, toda esa capacitación se les da a las personas que forman parte del equipo evaluador y se evalúa. Somos facilitadores de ese conocimiento. Cuando se ha permitido que el equipo evaluador de la dependencia y demás personas invitadas implementen la evaluación, como fue en el caso de Zacatecas, se les enseña también cómo se lleva a cabo la planificación de los aspectos logísticos para la recolección de la información. Se les capacita a las personas para que puedan hacer una entrevista, para que puedan conducir un grupo focal, para que puedan rellenar los formularios y sistematizar la información. Se tiene con ellos el trabajo de facilitar la sistematización, facilitar el análisis, talleres en los cuales se está analizando toda la información que ya sistematizaron, y en los casos en los que no es posible que el equipo evaluador de la dependencia lleve a cabo esta recopilación de información, como ha sido el caso, por ejemplo, en Jalisco o en Ciudad de México, ahí hacemos talleres para analizar con ellas, los hallazgos que el equipo de Cevalúa ha obtenido al hacer nosotros toda la recopilación y sistematización y análisis de la información, y compartimos con ellos estos resultados en talleres en los cuales podemos nosotras difundir lo que ya hemos analizado, pedirles su retroalimentación, que validen lo que nosotros hemos obtenido, y de esa forma se apropian del conocimiento, se apropian de los resultados de la evaluación, se apropian del proceso.
Cuando ya estamos en esta etapa final, también realizamos el desarrollo de las recomendaciones. ¿Qué mejor que una vez que han conocido los resultados de los hallazgos, puedan participar en hacer recomendaciones para este programa? Entonces, en esta etapa de implementación hemos tenido las dos modalidades. Cuando el equipo evaluador de la dependencia y de personas relacionadas con el proyecto o programa participan en toda la implementación, o donde solamente participan en los talleres de hallazgos y de recomendaciones. La divulgación de los resultados de la evaluación también podemos invitar a quienes han participado en todo el proceso a que lo hagan. Esa experiencia otra vez la hemos tenido en Zacatecas. Las personas que participaron en la definición de la evaluación, en la recopilación, análisis de la información, ellos presentaron los resultados de la evaluación. Todavía un proceso mucho más fuerte de apropiación de los resultados y de apropiación del proceso evaluativo. En otros casos, por la normatividad que se tiene, no es posible que los equipos de evaluación de las dependencias hagan esto. Entonces nos toca a nosotros, al equipo facilitador, hacer esa presentación de resultados. Sí, entonces, como ven, ¿de qué medida, en qué manera se hace, cuánto participan, cuánto los programas tengan las posibilidades, el entorno, las características, el marco regulatorio para que puedan hacerlo? ¿Qué se necesita? ¿Cómo se implementa? Bien, capacitación. Ese es un elemento clave, ese es un elemento muy importante. Clases teóricas, porque hay muchos aspectos que no podemos darlos solamente como un taller. Se les tiene que dar teoría, se les tiene que explicar y también hacer ejercicios. Necesitamos utilizar herramientas y materiales lúdicos para poder involucrar a las personas. Necesitamos también enseñarles, como ya mencionamos, todas estas técnicas. Normalmente nosotras estamos utilizando técnicas de trabajo de campo cualitativo y también de gabinete, en las cuales son, por ejemplo, las entrevistas a profundidad o entrevistas semiestructuradas, observación, grupos focales, y todo esto tenemos que transmitirlo y tenemos que hacer que las personas que están en el equipo de evaluación, por ejemplo, cuando están haciendo la matriz, puedan ellos decidir con qué técnicas vamos a resolver las preguntas de evaluación. Y entonces, las personas que están en los equipos de evaluación de las dependencias, en estos equipos participativos, ellos ya nos pueden decir: consideramos que en esta pregunta tienes que hacer entrevistas. Consideramos que en esta pregunta se tienen que hacer grupos focales. La última experiencia evaluativa que tuvimos fue muy enriquecedora porque aplicamos todas las técnicas, porque las personas del equipo evaluador participativo de las dependencias nos pidieron: utilicen observación, utilicen entrevistas. Queremos que también hagan observación. Eso fue algo muy interesante, ir a observar cómo se desarrollaban los procesos de la intervención. Y para poder hacer esto, necesitamos que también se nos desarrollen, tanto en el equipo facilitador como en el equipo evaluador de la dependencia, habilidades, soft skills. Por ejemplo, escucha activa, coordinación de trabajo en equipo, administración del tiempo, empatía, adaptabilidad. Y lo más importante, que siempre tengamos la habilidad de poder poner en el centro a las personas. Esto es lo que necesitamos para poder implementar una evaluación participativa. Y ahorita voy a darle un minuto a mi colega Nancy para que nos dé un testimonio de su participación en una evaluación participativa con nosotros. Gracias, Janet. Hola, soy Nancy Morales y colaboro en Cevalúa con la evaluación de programas. Y desde mi experiencia, implementar una evaluación participativa, así como lo comentaba Janet, pues requiere de esa coordinación estrecha entre el equipo evaluador y las personas responsables de la intervención.
Entonces, mediante talleres participativos en específico para el diseño de una evaluación, nosotras reunimos al personal a cargo de la planeación y la ejecución de esta intervención y definimos de manera conjunta las preguntas de evaluación, priorizando siempre las necesidades reales de quienes participaron en esta etapa y con ello generar pues un mayor compromiso con los resultados. Otro aspecto relevante fue generar un sentido de apropiación, como ya lo comentaba Janet, en las personas que participaron y quienes expresaron haberse sentido tomadas en cuenta y reconocidas por el gran trabajo que realizan para quienes se benefician de estas acciones. Entonces, este enfoque participativo desde el diseño permite una visión más clara de los desafíos y las oportunidades de la intervención, además de otros aspectos que ya nos comentará Janet. Muchas gracias, Nancy. ¿Qué beneficios nos da una evaluación participativa? El principal que podemos identificar es que los diseños de las evaluaciones son los adecuados a la intervención. Siempre en las clases les digo, es como si te compras un traje ya hecho en una tienda o vas con el sastre a que te haga un traje a la medida. Esa es la principal diferencia. Aquí con estas evaluaciones se pueden poner las preguntas de evaluación que den respuesta a lo que las áreas, las ejecutoras de las intervenciones necesitan. Con esta metodología, con esta que nosotros estamos implementando, hay desarrollo y fortalecimiento de las capacidades institucionales en evaluación. Hemos escuchado, después de implementar estas evaluaciones participativas, que las personas de los programas quieren otras evaluaciones participativas, porque se han apropiado de este procedimiento. Los resultados enriquecidos por los saberes y opiniones de las personas y la apropiación de los resultados de la evaluación. Y aquí voy a dar un minuto a Mariana, por favor, que nos dé el testimonio de cuando participó con nosotros en una evaluación participativa. Muchas gracias, Janet. Hola a todos, me presento, soy Mariana Rivera, evaluadora YUD de Cevalúa. Y desde mi experiencia en una evaluación participativa, uno de los beneficios fue que una vez que terminó la recopilación, sistematización y análisis de la información que comentaba Janet, que está en la etapa 2, se tuvieron talleres para presentar los hallazgos a las agentes ejecutoras de la intervención para recibir su retroalimentación, que también nos comentaba Janet. Pero este taller se realizó cuando todavía se encontraba en proceso la intervención y eso ayudó a ahondar más en el análisis para que las personas participantes, como lo hemos mencionado mucho, se involucren y se apropien del proceso y los resultados. Y todo esto hizo que se empezaran a aplicar medidas de mejora, es decir, como una intervención en tiempo real. Y eso fue lo que me pareció una experiencia bastante enriquecedora y eficiente. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias, Mariana. Bien, también tenemos retos, y esto ya lo había mencionado anteriormente, tanto Valeria en la experiencia práctica que tuvo, como Mónica. Tenemos un sistema de evaluación fuertemente institucionalizado. A veces esto nos limita porque el articulado nos dice cómo tienen que hacer o quién nos tiene que decir cómo hacer las evaluaciones de los recursos federales. Pero los recursos estatales no están limitados a esos tipos de evaluación. La rigurosidad metodológica, que era lo que comentaba Mónica, sí, tiene rigurosidad metodológica. Utilizamos información, validación, triangulación, todo esto con sustento metodológico. No es que porque participan las personas solamente se tome en cuenta que ya lo dijeron y ya lo vamos a poner. No, se tiene que llevar a cabo una rigurosidad metodológica. Y un gran reto es el tiempo. Nunca hay tiempo suficiente como para hacer a profundidad una de estas evaluaciones. Y los costos, porque tampoco el presupuesto es el suficiente para poder llevar a cabo una evaluación de este tipo. Entonces, lo que muchas veces nos pasa es que los equipos de evaluación asumimos un poco de los costos y damos el doble de tiempo. Bien, ¿qué aprendizajes tenemos como facilitadora de evaluaciones participativas? Y ya para terminar este minuto, Diana, es la mejor manera de hacer evaluaciones de programas, o de programas o de proyectos, de intervenciones, de componentes de un programa, de un proyecto dentro de un programa, de un elemento, un componente, algo. No tiene que ser el programa completo. Y es la mejor manera de hacerlo porque
realmente nos va a dar la información que nosotros necesitamos. Ya ha sido, como decía Valeria, ya tienen evaluación de diseño, de consistencia de procesos, que sigue hacer una evaluación a la medida. Y para eso las evaluaciones participativas nos dan estos elementos. Muchas gracias, Diana. Al contrario, muchísimas gracias a todas, pues a todas sus participaciones, los testimonios de Mariana, Nancy, Valeria, Mónica, Janet, muchísimas gracias a quienes nos ha tocado ser partícipes de este tipo de evaluaciones, o no solamente como en su totalidad, como bien aclarado en muchas ocasiones, Mónica, que no, a veces son técnicas participativas, no necesariamente evaluaciones participativas. Siempre es reconfortante ver cómo se involucra y se emociona todos estos actores de los programas y esta multidisciplinariedad que participa y diversidad de enfoques. Entonces vamos a pasar a una breve sesión de preguntas y respuestas. Ya veo aquí algunas en el chat. Está un poco larga y se las voy a leer y quien guste contestarla. Cristian Serna nos dice que qué bibliografía pudieran recomendar para profundizar sobre evaluaciones participativas desde el enfoque metodológico y estudios de caso, y desde experiencia compartida, cómo han resuelto los conflictos comunitarios de base o los liderazgos, no, nunca sucede, los liderazgos acaparadores de miembros de la comunidad. No sé quién de las 5 desea responder esta parte. Bueno, bibliografía, creo que ya mencionó alguna Mónica, la parte bibliográfica y cómo resolver estas situaciones o conflictos comunitarios. No sé quién desee responder. Pues, si me permites, para la parte de la bibliografía, mi recomendación es que recurran a la página de Eval Participativa, ahí tiene un gran compendio de bibliografía. También, bueno, podemos compartir en el diplomado, hay varias referencias bibliográficas, con todo gusto las podemos compartir. Y con respecto de los temas comunitarios, pues me parece que estas técnicas que, como insisto, provienen de los principios de educación popular, ¿no? Que justamente lo que intentan es relevar el conocimiento, los saberes locales, estos mecanismos de diálogo, de mediación, ¿no? Pues son grandes metodologías y grandes herramientas y técnicas para intervenir en un territorio, ¿no? Con problemáticas complejas. Siempre, por eso nosotros iniciamos, porque así lo vivimos, es este tipo de técnicas, desde mi perspectiva, si bien es deseable para todos, ¿no? Siempre habría que priorizar, ¿no? Entonces, lo que nosotros priorizamos o creemos que son criterios de priorización, pues son aquellas intervenciones que tengan mayor complejidad, ¿no? Las intervenciones que son más simples, problemas simples, quizás esta técnica es completamente empoderativa, digamos, pero viene mucho mejor la técnica para problemas complejos, para programas o proyectos o intervenciones de mayor complejidad, ¿no? Y entendiendo por complejidad, pues donde participan más actores, donde es necesario que todo mundo entienda, hacer pedagogía, etcétera, ¿no? Esa sería mi consideración. Claro que sí, muchísimas gracias, Mónica. Pasaríamos a la doctora Macarena, que levantó su mano, si gustas hacer la pregunta, adelante. Muchas gracias, querida Diana. Muchas felicidades a todas las panelistas. Súper interesante. Hagamos esto cada 8 días. Las invitamos cordialmente. Tres preguntas en una, para quien guste contestar. ¿Cuál es la situación de la incorporación de enfoques de perspectiva de género y derechos humanos en las evaluaciones participativas? ¿Qué tan pertinente consideran ustedes es la incorporación de dichos enfoques en este tipo de evaluaciones? Y si sí lo consideran pertinente, ¿cuál podría ser la ruta para impulsar la incorporación de perspectiva de género y derechos humanos
en las evaluaciones participativas, principalmente en gobiernos subnacionales. Muchas gracias. Gracias, Maca. Pues ya Janet levantó su mano, por favor. Muchas gracias por la pregunta, Maca. Bueno, no sé si es porque me ha tocado en todos los casos hacer evaluaciones de programas de perspectiva de género, de atención a personas con violencia de género, en educación de género, o sea, pero es intrínseco. O sea, es intrínseco que tú puedas conducir, sobre todo cuando estás capacitando a las personas, desde la capacitación, tú puedes meter estos enfoques para que sean incorporados desde el diseño de las evaluaciones. Esa es una de las grandes ventajas que se tiene cuando estás desarrollando capacidades en las instituciones, porque desde ahí, desde que les explicas cómo se diseña una evaluación y les estás hablando de los criterios de la OCDE, también les puedes hablar de criterios de perspectiva de género, de criterios de derechos humanos. Entonces, es totalmente posible hacerlo, Maca. Creo que esa era la pregunta. Sí, muchas gracias. Y bueno, ¿cuál podría ser la ruta para seguir impulsando la incorporación de estos enfoques y qué tan pertinente lo consideran ustedes para las evaluaciones participativas? Gracias, sí. La ruta es a través de la capacitación que se da para Ok. fortalecer las competencias de los equipos y qué Ujú. tan pertinente es necesario. O sea, no concibo que haya una evaluación que no traiga estos enfoques. Exactamente. Gracias. A ti, a ustedes. Voy a alternar ahora Iván Reyes, una pregunta muy directa. ¿Cuáles son los costos aproximados de una evaluación participativa? Sabemos que depende de muchos factores como el tipo de intervención y procesos participativos, pero ¿cuál sería un costo aproximado promedio? Em, Rápidamente, bueno, no sé cómo le fue a Valeria, pero en el caso de Jalisco, como decía, bueno, con toda la ruta, ¿no? Es decir, desde el procesos participativos, desde la selección, donde hubo cursos, ¿no? Hubo mucha, pues, emparejar el piso, ¿no? La investigación contratada para un externo, es decir, en el caso que a mí me tocó coordinar, el levantamiento de datos se hacía por un externo, ¿no? Se contrataba un externo. Nosotros abrimos la posibilidad a que la definición de las pudieran ser de diferentes tipos. Evaluado el diseño, se evaluó los procesos y se evaluaron prácticamente en todos los ejercicios que nosotros hicimos completos, ¿no? Entonces sí eran 3 evaluaciones en una y sí pues sí requerían un presupuesto importante en términos de la contratación porque el levantamiento de datos era muy fuerte, ¿no? Mm, eh, Entre 500,000, 800,000, dependiendo de la cobertura, ¿no? Pero pues todos esos detalles en el diplomado. Véngase al diplomado. Exacto. Sí, Valeria. Sí, yo quisiera un poquito colaborar a lo que comentó Mónica, sí hay que invertirle, la verdad. Y en efecto, nuestra evaluación fue incluso con unos evaluadores del diplomado que nos robamos por ahí de con Mónica. Incluso Janet estaba participando en ese proceso. Esa evaluación, si mal no recuerdo, quedó en 600 y cachito. Entonces, y eso porque nosotros absorbimos gran parte de la parte participativa. Como facilitadores, nosotros asumimos varios roles importantes, pero sí depende del el número de eventos participativos, es que va a corresponder el precio.
Sí, y bueno, me voy a atrever, como bien dijo Janet, en algunas ocasiones también la parte de las consultores, por dar ese plus, pues también digamos que le invertimos un poquito más, ¿no? Pero es enriquecedor, la verdad que ha sido maravilloso hacer partícipe de este tipo de técnicas. Ahora alternando también las participaciones de las preguntas, le cedería el micrófono a Jocelyn, que tiene la manita levantada. Jocelyn Corrales. Adelante. Hola, buenas noches con todas. Muchísimas gracias por la invitación y más bien felicitar a todas las panelistas por tan excelentes exposiciones. Y como siempre lo digo, y bueno, ahí le voy a complementar a Mónica, la cuñita, invitarles a que participen en el diplomado. Realmente para nosotros como gobierno de Ecuador fue muy útil, ya que pudimos como utilizar muchos conceptos, técnicas y metodologías para realizar la primera evaluación participativa en Ecuador. Así que eso por un inicio. Y bueno, mi pregunta va para Vale. Ahí de manera solo como general quisiera saber qué criterios utilizaron ellos a la hora del análisis de evaluabilidad para ver qué intervención si era susceptible de realizar una evaluación participativa. Y la segunda pregunta, bueno, más bien es como un comentario que estaba pensando que me parece muy interesante el proceso que lo hicieron en Chihuahua, es el tema de que postulaban sus intervenciones, ¿no? Entonces, ahí me surge la duda de qué pasaba o cómo hubiera respondido el gobierno si no había ninguna postulación de alguna intervención. ¿Qué hubieran hecho en ese caso? ¿Cómo se debería actuar? Eso y saludos a todos. Muchísimas gracias, Jocelyn. Igualmente un gusto saludarte. Te mando un abrazo de vuelta. El tema de cómo analizamos las condiciones de evaluabilidad se asemeja un tanto al diplomado, por eso es tan importante que asistan. Partimos de esa matriz, es decir, si el programa contaba con ciertos elementos necesarios, como es el diagnóstico, como es un diseño un tanto consolidado para que fuera un poquito más sencillo, partimos de el recuadro que si bien nos otorgaron por ahí por el diplomado de Mónica, y además condiciones es acerca de la pertinencia de la intervención en el estado de Chihuahua. Como ustedes lo saben, en México tenemos ahorita un problema rural en el sentido de una falta de apoyo hacia las y los productores. El sector agrícola está un tanto abandonado. Entonces, dado a esto, fue que se tomó en cuenta también como parte de la selección. Y la parte de la postulación fue básicamente en ese sentido, confiando en que fuera a suceder, pero tengo que aceptar también que fue el empuje gracias al secretario antes de invitarlos a postular a sus intervenciones. Se citó a las y los titulares, se les dijo que se iba a hacer, el interés, etcétera. Y luego se les invitó a participar, pero como bien lo saben ustedes, desde la Secretaría de Hacienda, cuando alguien te invita o te hace una invitación de este tipo, pues lo toman un poquito más como que se tiene que hacer al ser los responsables de las finanzas, ¿no? Entonces cobra un poquito más de peso el empuje desde el secretario. Muchísimas gracias, Valeria. Bueno, estamos en tiempo, pero hay varias preguntas, entonces con la venia de todas y todos, pues voy a continuar, si están de acuerdo. Graciela Cortés nos pregunta, ¿cómo reclutan a las personas usuarias que participan en la evaluación? Si gustas, Mónica, te vi con ganas. Sí, es que ese es todo un tema, ¿no? Pues bueno, lo que se recomienda, pues es hacer tu mapa de actores, ¿no? Y el mapa de actores, pues dependerá también de la fase. Si decides hacerlo como para toda la ruta o para algunas etapas de la ruta o para algún momento en particular, pues lo recomendable es el mapa de actores. Y a partir de ese mapa de actores, creo que pues son las gentes con mayor incidencia y poder de decisión o poder de opinión, ¿no? Dependiendo. Como bien lo mencionaba Valeria, pues bueno, en el grupo de sector público, ¿no? Si es un programa que se está evaluando el sector público, pues lo recomendable es que se seleccione y se invite a los titulares o a representantes que tengan un alto nivel de incidencia. Quizás el grupo que puede resultar un poco más complejo
es el grupo de beneficiarios o de usuarios o de población objetivo de la intervención, ¿no? Y ese grupo, pues nosotros tuvimos experiencias diversas, ¿no? Desde la primera vez que fue romper, digamos, el miedo, ¿no? En las instituciones de cómo voy a invitar a, ¿no? A los beneficiarios y a cuántos y por qué y cómo, ¿no? Entonces fue ahí, honestamente, una persuasión, convencimiento, diálogo con los directores del programa para que se invitara a heterogeneidad de los subgrupos adentro de los beneficiarios y que la primera vez fue por invitación, ¿no? Por invitación específica. Entonces, definimos, por ejemplo, el primer programa, que es mi pasaje, tiene 3 subpoblaciones, ahora tiene 4, pero tenía 3. Población estudiante, población con discapacidad física y población adultos mayores. Entonces, lo que hicimos fue ármate un grupo, ¿no? De 5 personas por cada uno, porque en el camino, digamos, se van cayendo, ¿no? Algunos los invitas, pero luego ya que les explicas transparentemente que es un proceso que dura cierto tiempo y que requerirá su intervención, pues algunos van decidiendo que no en el camino. Pero ya en los últimos procesos de evaluación, lo que se hicieron fue convocatorias abiertas. Por ejemplo, para mi transporte, ¿no? Se convocó abiertamente en redes que se tenía un espacio para cierto número de usuarios del transporte, cierto transporte, y así es como se postularon y participaron, ¿no? Entonces tuvimos diversas experiencias, pero sí, dado que es una iniciativa, pues creo que es tener una mejor representatividad, no gente que solamente opine positivo, sino que tenga la diversidad, abrazar, digamos, ¿no? Nosotros usamos mucho esa palabra, abrazar la complejidad, abrazar la diferencia de opinión. En el camino y con la heterogeneidad de grupos se regula esta eventual posibilidad de un sesgo, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Mónica. Tenemos otra pregunta de Margaret Nazarit. Gracias por compartir, excelente experiencia. Me gustaría saber cuáles han sido los principales cambios que han observado en las personas que han participado en este tipo de evaluación. ¿Quieres responder, Mariana? Bueno, sí, también me ayudan ustedes, por favor. Pero desde mi perspectiva de mi experiencia en esta evaluación participativa, considero que uno de los grandes cambios que yo observé fue que se sentían más tomados en cuenta al expresar sus ideas, sus opiniones, su perspectiva sobre el trabajo que hacen, y eso hace que ellos se empoderen también en lo que hacen en su trabajo, pues eso sirve para algo y es importante dentro de todo el organismo y de todos los procesos. Y también parte de la ruta, ¿no? En la evaluación participativa que había comentado Janet, pues son las habilidades, y creo que otra de las cosas que yo observé fue cómo estas habilidades de participación y escucha activa hicieron que se involucraran tanto en el proceso de la evaluación, pero también en los procesos que se hacen dentro del organismo, porque al momento en que todos hablan desde su perspectiva, ¿no? Pues se involucran mucho más en todo el proceso y cadenita para que salga algún servicio, por ejemplo. Entonces, eso fue uno de los cambios más significativos que yo vi en la evaluación. Gracias. Sí, gracias a ti, Mariana. Valeria. Muchísimas gracias. Aquí complementando un poquito el comentario de Diana, nosotros nos tocó mucho con el tema de las y los productores participantes, que cuando estaban conociendo todo lo que pasaba alrededor de las mesas, los debates que surgían, los hallazgos, recomendaciones, cuando se iba revisando, cada que se iba revisando más información con ellos, las personas que inicialmente tenían un tanto molestia, por ejemplo, decir, es que ¿por qué el apoyo tarda tanto en salir? Al final terminaron diciendo, es que ya entiendo todo lo que hacen. Entonces, para el beneficiario generó esa parte de conciencia acerca de que la o el funcionario no quiere ralentizar el proceso por sí solo
o no lo hace a propósito. En algunos casos, claro que hay quien sí, ¿verdad? Pero en su mayoría hay quienes queremos que se agilice todo el proceso y el que las y los beneficiarios estén implícitos en estos procesos los hace comprender y por el contrario a nosotros nos hace entender situaciones que no visualizamos de los beneficiarios, como por ejemplo nosotros en el proceso de evaluación de este tipo salió el tema de las reglas de operación de lo complejos que era. Entonces, en la queja del beneficiario, lo que platicaban acerca de las cámaras empresariales, etcétera, nos hizo cambiar hasta los lineamientos para integrar las reglas de operación. Entonces, depende mucho de la manera en que tú quieras participar, pero sí cuando generas este ecosistema al final del día con todo el proceso y con todos los participantes, pues hay un cambio total en ellos, desde quien lo ejecuta hasta quienes lo reciben. Excelente. Sí, Janet. Muy rápidamente, una parte bien bonita que tuvimos en la evaluación que hicimos en Zacatecas fue que los equipos de evaluación presentaron resultados ante los titulares, las titulares de las dependencias. Y eso los y las fortaleció, pero súper, porque no habían tenido oportunidad muchas de ellas, de esas personas, de que los titulares los conocieran su trabajo y el que ellos presentaran los resultados de las evaluaciones los empoderó, les dio seguridad y ahora ellos ya estaban con, digamos, con la camiseta bien puesta porque ya sabían mucho más sobre su programa y la persona titular de la dependencia había escuchado los resultados de su evaluación. Entonces, ese es uno de los principales beneficios que vemos, ¿no? El empoderamiento que tienen las personas ejecutoras o, bueno, las personas que participan en los equipos de evaluación. Gracias. Gracias, Jan. Mónica, prendiste tu micrófono. ¿Deseas Sí. completar? No, Sí, ya va la manita. Muy rápidamente, desde nuestra experiencia, digamos, desde el lado de los directivos de los programas, los cambios empezaban, no era necesario que concluyeran las evaluaciones para iniciar los cambios, porque literal, así me dijeron, no, cuando ustedes nos hacían llegar, ay, que los vamos a evaluar o incluso que nos invitaban, pues la verdad es que mandábamos al cajón o al quien andaba medio desocupado, ¿no? Ese proyecto. Ahora, como están ahí, escuchan de primera voz, participan, se involucran, en verdad, para la mayoría de los proyectos, aunque hay excepciones, como bien lo decía Valeria, hay proyectos que se caen por diversas razones, los cambios empezaron desde la primera sesión del grupo ampliado, ¿no? O sea, escuchaban de voz directa las necesidades, los ajustes, y a veces son ajustes tan pequeñitos que no requieren tanto esfuerzo ni tanto presupuesto, que ya cuando llegamos a la agenda, ya, y se habían hecho desde el inicio, ¿no? Desde el diseño de la evaluación. Entonces, eso realmente lo vivimos. Sí, muchísimas gracias. Tenemos dos preguntas más, igual con un minutito por atención a responderles. Michet nos dice, ¿en qué rubros o situaciones se considera pertinente, útil o incluso necesario hacer una evaluación participativa sobre una revisión tradicional? ¿Quién? Un minutito. Pues Mónica, ya tienes Pues, el si me micrófono. permiten, sí, pues mi recomendación es ese, ¿no? Que sean, si va a ser la primera vez, si va a ser un pilotaje, pues que sea un programa que no sea tan grande, ¿no? Una política muy grande para que el propio equipo, como lo decía Janet y Valeria, el propio equipo interno, pues vaya fortaleciendo sus capacidades. Y ya, digamos, un poco pasando experiencia, yo sí recomendaría que sean programas significativos, ¿no? Si no es que muy grandes, sí significativos donde haya posibilidad de que la gente participe, se involucre, esté ahí, porque finalmente es una decisión, ¿no? En México esta metodología no está, digamos, todavía sí, pues en el menú, ¿verdad? En la tipología de evaluaciones
que han transitado otro tipo de evaluaciones encabezadas por Coneval, ¿no? Y entonces, bueno, creo que vamos haciendo camino al andar, ¿no? Entonces, mi sugerencia sería eso, que haya plena voluntad de la ente o del cuerpo directivo a evaluarse, de andar con esto, porque sí requiere pues un esfuerzo y una disposición de, como decía, abrazar esta complejidad y involucrar otras voces, escuchar activamente, ¿no? Reflexionar y no sentir una agresión. Entonces es un proceso formativo y de experiencia. Muchísimas gracias. Y la última ya para cerrar, y ya hablamos de comunidades, pero en este caso nos pregunta Alejandra, ¿cómo ha sido su experiencia para el levantamiento de información en comunidades indígenas, ¿no? Entonces, Jan, tienes tu micrófono abierto. Gracias. Sí, eh, hay que tener mucho respeto por los aspectos culturales. Eso es algo que indiscutiblemente debemos de realizar y tomar en cuenta. Tuve mucho aprendizaje en una evaluación que realicé en Guatemala, donde las personas que participaban, que eran en muchos casos migrantes o eran personas indígenas, exigían que se les tomara en cuenta sus aspectos culturales, lo que ellos llamaban su cosmogonía maya. Entonces, considero que esto es muy importante, que debería de tomarse en cuenta desde el momento que se diseña, de que se identifica qué programa de intervención se va a evaluar y desde el momento que se diseña y entre las características y habilidades que tenga el equipo evaluador. Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta todos esos aspectos, no solamente el género, no solamente los derechos humanos, sino todos los aspectos culturales de las personas que están a través en esta intervención y con quienes se va a trabajar. Claro, los usos y costumbres y respetarles. Bueno, muchísimas gracias. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero hay mucho que decir al respecto. Les agradezco a toda su participación y a toda la audiencia por permanecer, por sus preguntas, por su interés. Esta grabación la vamos a editar y la vamos a subir al YouTube. Se estuvo retransmitiendo en Facebook con algunas situaciones y entonces, pues no quisiera alargarme más ya por la hora. Si gustan prender su cámara para la foto del recuerdo y aquí dejaría yo de grabar. A ver, prendan sus camaritas.